Andreina, ven, que aquí ya hay una estación del metro. Ven, ya va, aquí vamos a agarrar el pesa. transporte. Ven. Pero Hugo, ¿qué vamos a hacer con una estación de metro si no sabemos a dónde ir y no tengo internet en el Bueno, Andreina, teléfono? pero vamos a Katia, ver ¿no si te nos puede ayudar, imaginas porque que hay que han buscar cómo liberado se la Si le cuarentena, preguntamos. Katia? ¿A dónde, en Santiago? Disculpe, Sí. Disculpe. buenas tardes. Hola, buenas ¿Será que tardes. ustedes nos pueden ayudar Buenas un tardes. momento? Sí, por Es supuesto. que venimos llegando aquí a Santiago y ¿De necesitamos... dónde vienen? De Venezuela. No, bienvenido. Sí, venimos llegando y no sabemos, nos han dicho de unos albergues, pero no tenemos idea, Sí. no tenemos internet, no sabemos qué hacer. De No se verdad, preocupen, o sea, estamos a 2 cuadras de las casas de acogida de la Fundación Scalabrini, Olimar. A ver, yo no sé. Pero ¿y cómo es eso? O sea, no No se preocupen, sabemos ¿cuáles nada de son sus aquí. nombres? Mi nombre es Hugo y ella Yo es soy Andreina. Andreina. Ok, no se preocupen, que mando un mensaje a la persona que los va a recibir allá, Ok. Hugo y Andreina. ¿Y llegamos así nomás? Sí, ustedes van a conversar con Ana, ella los va a recibir y los va a orientar para que puedan pernoctar y se puedan quedar allá. Ya. No se preocupen, Ya. ella Y- los está esperando. ¿Y su nombre cómo es? Yo soy Katia, Ok. ella es Olimar, te la presento. Ah. Muchas gracias, Muchas gracias, de verdad, ¿verdad, ha Katia? sido de Escúchame. ayuda. Ajá, Vamos ¿dónde 2 es? cuadras, ¿ven dónde está el kiosco? Ok. ¿Ya? Frente al kiosco está grande, dice Hogar Scalabrini. Ok. ¿Ok? Se relacionan con Ana, ella los va a estar Ana, esperando. acuérdate. Con Ana. No tenemos que tomar metro ni nada, Vayan nos vamos a ir tranquilos. caminando. Sí, caminan a donde está el kiosco y frente a él está la Ah, casa listo, de vamos, acogida. Hugo, entonces Muchas vamos por gracias. aquí. Gracias, Vamos. chao. Gracias. Chao. Que les vaya bien. Pucha, pobre gente, vale. Pero ve, ¿Y a dónde es que lo has mandado tú? a la casa de acogida de la Fundación Scalabrini. ¿Y qué es eso de escalabrar? Eso parece que estuviera así con un cadáver en el pie, una cosa así. Olimar, el beato Juan Bautista Scalabrini. Ese es Juan Bautista. Ay, ven conmigo, yo te voy a contar quién fue este hombre. Sí, mejor. Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Muy buenas noches, bienvenido a este segundo programa de Locos por Cristo. Y hoy tenemos una invitada súper especial, se llama Katia, una persona querida, amada, que nos ha ido acompañando a nosotros poco a poco. Su apellido me es muy complicado, pero ella ya se presentará mejor que yo. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Bien, Olimar, muchas gracias. Gracias de estar acá con ustedes. Y nada, feliz de compartir. Bueno, aquí lo primero que hacemos para que nos acompañen es la oración. Katia hoy nos va a acompañar con la oración, ¿no, Katia? Por supuesto, y si quieres aprovechamos que tenemos acá una reliquia del beato Juan Bautista Scalabrini. Te invito a que nos pongamos en presencia del Señor, a todos ustedes en sus casas también, que nos puedan acompañar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pedimos entonces que por intercesión del beato Juan Bautista Scalabrini bendiga a todos quienes hoy se encuentran en tránsito, a quienes están comenzando a construir sus sueños en otra patria y que requieren de una mano que les dé acogida, que les dé la posibilidad de insertarse en la nueva sociedad y que les permita seguir caminando junto a sus raíces, su cultura y por sobre todo a su fe. Entonces, Señor, ponemos en tus manos esa petición y bueno, seguimos entonces con la compañía de Juan Bautista Scalabrini en el día de hoy, porque yo te había prometido que te iba a contar más, Claro más que sí. acerca de él. Claro que sí, qué bonito. Bueno, yo me voy a poner cómoda aquí. Sí, por favor. Aquí hoy nos trajeron este mueblerazo. ¡Ay, de este mueble tan sabroso! ¡Qué rico, de verdad! Bueno, cuéntame
es eso de la Scalabrini que yo pienso que es como un escalambrado? Cuéntame un poco de eso. A Pero, ver. Olimar, mira, ¿qué te parece si para comenzar hacemos una llamada Sí. y nos vamos a comunicar con un misionero scalabriniano, que es chileno, que hoy está en Italia, que es el padre Luis Olivos, porque él tiene probablemente un saludo para Locos por Cristo, y recordarte también que Locos por Cristo tiene un apostolado permanente con la migración. Así es que, ¿qué te parece si nos contactamos con él? Me parece maravilloso, Katia. Estas tecnologías me encantan. Dale, y dejamos una llamada en curso. Eso. Vale. Queridos amigos de Locos por Cristo, hablar de la figura del beato Juan Bautista Scalabrini es hablar de la figura de un hombre que amó profundamente la Iglesia y que hoy más que nunca es Iglesia, a través del regalo inspirado por el Espíritu Santo que Él le hace a la Iglesia, el carisma del servicio a los migrantes, carisma que se ejerce en la congregación de los misioneros de San Carlos que Él funda el 28 de noviembre de 1887. En aquel momento, Scalabrini, contrario al pensamiento de tantos obispos y de hombres de iglesia de aquel momento, que decían que el fenómeno migratorio no tenía mucho sentido, porque una vez que se establecían las bases económicas de la Europa, los migrantes volverían a su tierra o quedarían en los lugares donde habían emigrado, pero no había más que preocuparse, que era un fenómeno transitorio. Scalabrini, justamente, contrario a ese pensamiento, porque visionario, insistió en la fundación de la congregación, y es así que el 8 de abril de 1894 introduce los votos perpetuos de sus misioneros. Con esto regala y confirma que la Iglesia será siempre acompañada de sus misioneros a través de este carisma. Asegura el carisma, asegura el servicio en la Iglesia a los migrantes. Asegura a los migrantes que pueden estar tranquilos porque tendrán siempre quien los siga. El cardenal Bausa, que estimaba a Scalabrini por su modo de pensar, le manda un telegrama saludándolo justamente por la introducción de los votos perpetuos de sus misioneros, donde decía: de ahora en adelante tu congregación es similar a las grandes congregaciones, y se refería a los franciscanos, a los jesuitas, a los dominicanos. Qué bello pensar que el regalo que Scalabrini le dio a la Iglesia hoy es más vigente que nunca. Por eso nos hacemos todos para todos en los migrantes. Chao. Qué bonito mensaje nos dejó. ¿Cómo es que se llama el padre? Luis Olivos. Ay, qué lindo, padre Luis. Muchas gracias. Dios te bendiga por ese hermoso saludo, por todas las cosas tan bonitas que nos dice. Ahí hay muchas cosas como que son importantes, ¿no? Son importantes. Lo primero que tengo que decirte es que Juan Bautista Scalabrini no es santo. Ah, no es santo. Ay, eso es para mí un enredo, si es santo, si no es santo. A ver, cuéntanos un poco, Él es beato y está en camino a ser nombrado santo. Y es el día que estamos todos esperando, pero con una alegría inmensa, porque ese día tenemos que repletar Roma cuando suceda. Pero le faltan muchos kilómetros para llegar. Y no creo, es más, yo creo que ya llegó y se ha pasado de largo un buen rato. Sí. Y yo Bueno, creo que sí. Y te voy a contar por qué. Cuéntame. Juan Bautista Scalabrini es un hombre que nació en Fino Mornasco, en un pueblito llamado Como, en el norte de Italia. Ah, en Italia. En el norte de Italia, en el año 1839, un 8 de julio. Es el tercero de 8 hermanos en una familia de clase media muy religiosa. Es el hijo de Luis y Colomba. Y se educó en el Liceo Volta, en Como, y a los 18 años su padre lo acompaña al seminario. Ok. Es ordenado sacerdote con un permiso especial a los 23 años, porque no había cumplido los 24 que tenía que tener. Era dotado, ¿no? Desde ese tiempo ya consta en sus registros que era un hombre de un nivel intelectual y espiritual
realmente importante. Se Bien. preocupó de aprender distintos idiomas, se preocupó muchísimo por la ciencia y por la realidad que lo rodeaba. Y todo eso era un cura. Hasta ahí es un sacerdote que está recién ordenado y que le dan un papel menor en una parroquia que no era muy grande. Ah, ok. Pero al corto tiempo ya era vicerrector de un seminario, del seminario San Abundio, del que posteriormente fue rector. Vaya, tiene mucho trabajo el pobre hombre. Tenía trabajo y tenía mucho trabajo cuando además es nombrado párroco en San Bartolomé. Y ahí comienza un camino que es bastante interesante porque él vivió en una Italia bastante convulsionada. La segunda mitad del siglo XIX estamos hablando de una Italia en expansión, Sí. de una Italia volcada hacia las colonias en el exterior, de un crecimiento a todo nivel, de un capitalismo realmente enfervorizado, de nuevos avances en el telégrafo, en el ferrocarril, con una revolución industrial Tremenda para ese tiempo, sí, que claro. dejó fuera a todo lo que era agrícola y que generó una pobreza que realmente tomó niveles de indigencia. Realmente la gente que estaba ahí lo pasaba bastante mal, bastante mal. Entonces Scalabrini se encontró con la realidad de que sus compatriotas estaban viviendo en una situación que no era sostenible. Claro, es verdad, pero él pensaba para afuera, pero también pensaba para adentro, por toda la gente que tiene alrededor. Ah, bueno, pues piensa nada más en los que se van. ¿Y qué hacía con los que quedaban adentro? Bueno, se dedicó a fundar jardines infantiles para los pequeños, oratorios para los jóvenes. Se dio cuenta que había una población de sordomudos muy grande. Ah, Y mira. se valió de los adelantos que había hecho un amigo de él que era científico, Serafino Balestra, que había diseñado un método fónico para que los sordomudos pudieran expresarse y de esa manera lograr insertarse. Estaban completamente abandonados por la sociedad. Se preocupó de la situación civil en que se encontraban quienes trabajaban jornadas de 12, 16 horas sin ninguna protección, sin ningún tipo de previsión social. Se preocupó de quienes trabajaban en el arroz, se preocupó de formar cooperativas. Tiene una visión, pero súper amplia. O sea, Scalabrini se caracterizó por leer los signos de los tiempos y por leer la realidad de quienes lo rodeaban de una forma empática, de una forma de ponerse en los zapatos del otro y poder pensar qué necesitan, pero no qué necesitan hoy, qué necesitan hoy y qué necesitan en el mediano y en el largo plazo también. Te voy a invitar a que escuches a Karina Balmaceda, que nos habla desde Mendoza, Argentina. Ella trabaja en uno de los colegios que tiene la familia scalabriniana Ok. y nos va a hablar acerca de la educación y los valores presentes de Scalabrini en la formación de los pequeños de hoy. Sí. Vamos a ver. Ser educador católico bajo este carisma escalabriniano es hacernos parte del proyecto de Dios, transformar el corazón de un joven, de un niño, de una familia, en consonancia también con la misión que tenía Scalabrini de poder evangelizar y de poder proporcionar espacios de encuentro para aquella persona que sufre la migración. Actualmente es un gran desafío, ir en contra de quizás de la propuesta que a veces puede llegar a ser la sociedad y donde este niño, este alumno pueda generar espacios de encuentro y de aceptación y de aceptar esa interculturalidad que nos puede enriquecer, o en realidad que nos enriquece y nos hace ser un solo pueblo bajo los ojos de Dios. Qué interesante y qué bonito lo que nos dice Karina, ¿no? Me llama tanto la atención la palabra interculturalidad, Bueno, ¿no? Cómo nosotros acogemos, integramos a las personas. Nuestra cabecita tiene un concepto tan complicado de cuando algo sale de un lugar ya es diferente. Y no es así, todos somos seres humanos de aquí a allá donde vayamos. y es un buen tema porque solemos poner etiquetas y hacer diferencias
Y en realidad la magia está un poco en preocuparse del otro y en preocuparse del otro siempre. Claro. Bueno, Scalabrini le pasó que siendo muy joven, en ese tiempo ocurrió una epidemia de cólera en el lugar que él estaba, Así como nosotros hoy en nuestra pandemia. así como nuestra pandemia. Válgame Dios, Así, esto de todos los tiempos. tal cual, la historia de todos los tiempos. Pero él no dijo ese cuento de otro o llamen a los que se preocupan de los enfermos, no. Él se hizo parte como uno más y se dedicó a trabajar, a estar con los enfermos, a preocuparse tanto de la salud física como de la salud espiritual y con el temor de que también pudiera contagiarse, pero ahí estuvo. Y estuvo todo el tiempo y la sociedad civil en esa época lo premió con una medalla al mérito Vaya. por el esfuerzo que había desplegado, pero más allá de eso, por cómo había demostrado que en realidad es nuestro deber preocuparnos por el otro siempre. Preocuparnos por el otro. Fíjate, hay tantos factores. Nosotros hemos nacido o nos han taladrado en la cabeza para mí. Upa, sí. ¿Ok? Para mí. Nunca veo a mi hermano, nunca veo, bueno, si no quiero como que tan cercana la relación, puedo decir, pues, no veo al otro ser humano, ni siquiera a mi hermano, sino al otro ser humano, que es como yo. Exactamente. Y a veces, sobre todo en Chile, me llama mucho la atención, sin criticar, pero cómo nos desvivimos por un perrito, que yo no digo que no, y lo recogemos de las calles, y lo alimentamos, y lo forzamos a que estén en buen estado, y a nuestros hermanos o a las personas no. Sí. Bueno, es parte de la realidad que vivimos y yo creo que en este camino a ser beato y en este proceso a ser santo, el tema está ahí. ¿Cómo nos preocupamos por el otro? ¿Cómo estamos siempre pendientes de qué podría mejorar la vida del otro? Con pequeños gestos, con pequeños detalles, con hacer una llamada, con saber cómo estás. Son esas lo que te va cambiando la forma de ver la realidad y la forma de ponerse en los zapatos del otro. Sí, mira, me hace acordar a mí, cuando yo estuve en Colombia con las hermanas allí, en Bogotá, ahí los niños piden mucho, la gente pide mucho. Y la hermana, los pasitos que sobraban del desayuno, los metí en una cartera, metí en una bolsita, los metí en la cartera. Y cuando la gente le pedía dinero, pues ya no tenía dinero para quedar, pero le daba un pedacito de pan. Mira. O de lo que estuviese allí en la casa que hubiésemos desayunado. Y de esa manera, pues ella se preocupaba por el otro, pues, creo yo. Bueno, uno de los nombres que le han puesto a Scalabrini es Príncipe de la Caridad. Príncipe de la caridad. Y Príncipe de la Caridad tiene que ver con cómo él era capaz de despojarse de todo cuando sabía que eso podía ayudar a algún hermano. Pero yo te pregunto, con todas estas cualidades que tiene Scalabrini, ¿era humano? ¿Dónde se compra? ¿Nació santo? ¿Su mamá, no sé, le rezó mucho a alguien para que naciera con esas cualidades? Era humano, pero era especial. ¿Y por qué era especial? Porque él se volcaba de lleno a lo que hacía. Él ponía su pasión y su espíritu en aquello que perseguía. Probablemente él mismo, puesto en otra época, en otro lugar, no siendo sacerdote, teniendo una profesión, hubiera realizado las mismas cosas, hubiera alcanzado los mismos niveles de grandeza. ¿Por qué? Porque se involucraba por completo en aquello que lo hacía desvivirse. Piensa que a los 36 años lo nombran obispo de Piacenza. Muy joven, muy joven. 36 años. Y le entregan una diócesis con 365 parroquias. Y él nada menos que las recorre completas 5 veces. Y estamos hablando de lugares en los Apeninos, a donde llegabas a lomo de caballo, de mula o a pie. Claro, porque en esa época más todavía. Imagínate, organizó 3 sínodos y se hizo parte de esta realidad que probablemente superaba a muchos de los que estaban viviendo en ese momento.
Y como dices tú, ¿qué hace? ¿Cómo era? ¿De qué se agarraba? ¿Era humano? Por supuesto que era humano. ¿De qué se agarraba? De las largas horas de oración y de adoración, de conversar con el Señor, de entrar en diálogo con Él y poner en sus manos todo aquello que sabía que requería de un esfuerzo mayor. Tomen nota, a ver. Oración, adoración, ¿qué más? Poner en manos del Señor. Poner en confianza en Dios, ¿no? Confianza en Dios, todo poner en lo que manos del nos Señor. queda grande. ¿Y qué más? Y La relación con María. la relación con María, importantísimo. Y más que todo, volcar ese amor que tenía por Cristo e intentar vivir la divinización de Cristo en nosotros para ser otro Cristo en la tierra. Vaya, otro Cristo en la tierra. Y yo te voy a dejar con alguien que nos va a contar un poco más acerca de eso. Te voy a presentar al padre Fabio Baggio, él también es misionero escalabriniano. Y mira lo que tiene que decirnos. Vamos a escucharlo, a ver. Soy padre Fabio Baggio, misionero escalabriniano y actualmente subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Me han pedido hablar o decir 2 palabras sobre mi experiencia con el beato Juan Bautista Scalabrini. Y tengo que decir que, bueno, cuando entré en el seminario, que tenía 11 años, no tuve la oportunidad de conocerlo muy bien. Nuestros modelos y nuestros ejemplos eran los misioneros que venían y nos contaban experiencia. Pero más adelante, con el estudio y sobre todo con un interés personal, tuve la oportunidad de profundizar la personalidad y la espiritualidad de Beato Scalabrini. Y si tengo que destacar uno de los elementos, yo diría que es el mismo título de su espiritualidad, que la espiritualidad de encarnación. Lo que siempre me ha interesado de manera muy particular, y ha sido también uno de los puntos fundamentales para mi misión, es el tema de extender la encarnación de Jesucristo para toda la gente. Ser el Jesucristo que ha pasado por nuestros caminos hace más de 2000 años, que ha sanado a los enfermos, que ha dado un mensaje de paz, de esperanza y de justicia. Hacer que sea yo en este momento la extensión de su encarnación. Así como le dio el mandato, la misión a sus apóstoles, a sus discípulos, de seguir sanando a los enfermos, anunciando la buena noticia. Así como le ha dado la oportunidad de seguir manifestando el amor misericordioso de Dios en el medio del camino, así ahora me toca a mí. Me toca a mí ser la extensión de su encarnación. Entender la encarnación como un habitar, un estar de Dios junto con su pueblo. Algo que hoy día tiene que ser real por medio de aquellas personas, como los misioneros escalabrinianos, que bajo el ejemplo de Scalabrini, siguiendo su ejemplo, también pueden ser la extensión de la encarnación. Muchas gracias. Oye, pero cosas muy complicadas dice, ¿no? ¿Cómo es eso de que Cristo se entra en nosotros, está entre nosotros? Ay, yo soy Dios. ¿Cómo Ay, es Olimar, eso? Mira, no es tan complicado. Lo que Me voy a poner cómoda acá. Ponte ¿Puedo cómoda. ponerme cómoda? A ver, me voy a poner cómoda. ¡Uy, coño, esto! A ver, Olimar. cuéntanos. Mira, Scalabrini lo que decía era que Cristo está en nosotros, nos ha legado su espíritu. Ajá. La encarnación de Cristo en la humanidad Ok. ha permitido, de la misma manera que Él se hizo hombre, Ujú. la divinización de nosotros como seres humanos. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Y de cierta forma le prestamos a Cristo la humanidad para que Él pueda seguir existiendo, Ok. para que pueda seguir viviendo su palabra, para que pueda seguir viviendo su ejemplo, para que pueda seguir viviendo su espíritu. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué decía Scalabrini? En palabras de él, ¿qué haces tú, por ejemplo, cuando quieres pintar el retrato de una persona amada? Me inspiro, pues, con mi corazón. No es que la miras tanto tiempo y tantas veces hasta que no estás segura de que cuando la pintes no vas a cometer ningún error con el trazo del pincel. Sí, sí. Bueno, de la misma manera Scalabrini decía, si queremos ser otras copias de Cristo en la tierra,
tenemos que fijarnos en Él, que nuestras actitudes sean las de Él, que nuestras palabras sean las de Él, que nuestra forma de hablar, de caminar, de relacionarnos sean las de Cristo. Que Él sea en tomar nuestras decisiones, que Él esté con nosotros al decidir, al tomar opciones, al elegir caminos. ¿Me entiendes? Sí, claro, pero es que es una tarea muy ardua, es una misión difícil. Yo creo que por eso se llaman misioneros. Todos nos deberíamos llamar misioneros. Es muy ardua, pero tiene un sentido especial. En la medida que conoces a Cristo, que amas a Cristo, entonces puedes reconocer a Cristo en el otro. Y como tú decías, preocuparnos del prójimo. Porque si no conocemos a Cristo, si no amamos al prójimo, es muy raro que queramos hacer algo por él. Claro. Entonces, en ese proceso de entender que podemos ser otro Cristo en la tierra, es que llegamos a amar lo que encontramos de Cristo en nuestro prójimo. Y es interesante porque Scalabrini se vale de otros santos de ese tiempo para presentarle a las personas que formaban parte de su diócesis una forma de devoción que les pudiera hacer entender a ellos, tal como queremos entender nosotros hoy día, si es que nosotros podemos ser santos o qué es la santidad, que otros sí lo habían logrado. ¿Me entiendes? Por lo tanto, Scalabrini pone de ejemplo a otros santos para que la gente se diera cuenta que sí era posible lograrlo, que otros seres humanos eran capaces de ser otro Cristo en la tierra, eran capaces de ponerse al servicio del otro y eran capaces de vivir en momentos complejos, en caminos llenos de piedras, la santidad en la tierra. Y yo creo que deberíamos hacer un ejercicio en cadena para poder mirar a las personas que están a nuestro alrededor así, para tratarlas bien, para hacer las cosas con amor, desde lo sencillo. Entonces llegamos allí, ¿no? Exactamente. Piensa que Juan Bautista Scalabrini vivió una época que yo creo que más convulsa no podía ser. Sí, muy complicada. Le tocó la separación del Estado, de la Iglesia, el nacimiento de Italia reunificado desde regiones diversas. Le tocó una época en que se hablaba de transigencia o intransigencia respecto a cómo evolucionaba esta forma de ser católico cuando ya el Papa no era el que tomaba todas las decisiones de toda la gente. Y le tocó además un momento complicadísimo en tener que definir un poco de qué lado estaba cuando él quería ser conciliador, cuando él quería trabajar por quienes realmente más lo necesitaban. Entonces todo este ruido, todo este periodo complejo, claramente no es fácil de sobrellevar para un hombre que además tuvo que insertarse en los medios de comunicación, en las esferas políticas, tuvo que mantener una relación también con la gente de iglesia, que no siempre estuvo de acuerdo con él. Piensa que él es un obispo que se define a sí mismo como un hombre que se pone de rodillas ante el mundo para implorar como una gracia el permiso de hacerle el bien. Qué duro, ¿no? Es una lección de humildad a quienes en esa época no querían ser humildes. Claro. ¿Me entiendes? Ostentaban poder, ostentaban un lugar que les daba reconocimiento. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces él está en esta situación cuando en el recorrer su diócesis se da cuenta, porque empieza también a tomar estadísticas de las personas que tiene ahí, que más del 11% de la gente que componía su diócesis había emigrado, no había logrado superar la pobreza en que vivía y había partido hacia América. Él estaba en esta situación cuando se da cuenta, estando, dicen en la época, en la estación de Milán, que estaba lleno de jóvenes, niños, matrimonios, ancianos, que partían con lo que cabía en sus maletas, que dejaban atrás sus raíces, sus familias, sus amigos, para intentar en América vivir una vida que les permitiera volver a ser seres humanos dignos. Y se me complica poder imaginarme, ¿no? Cómo, estando allá, estaba pendiente de los que estaban acá en América. Dicen que él no dejaba tranquilo a nadie. Dicen que él se inmiscuía en todo
en aquello que podía aportar algo. Tenía su mente puesta en los problemas que sucedían en la parte oriental del mundo, tenía su mente puesta y sus ojos puestos en sus compatriotas que partían hacia Occidente. Si era capaz de ir más allá de las montañas, más allá de los mares para aportar, para ser un alivio para alguien, él lo hacía. Piensa que se desprendió de todos sus bienes materiales y que incluso llegó a vender el cáliz y la cruz pectoral que le había regalado el Papa Pío IX. Vaya. Se despojaba de todo lo que fuese necesario De todo, para poder de todo. ayudar al otro. Y se hacía parte de poder llevar la iglesia a la gente. Le tocó el Concilio Vaticano I y ese mismo año dio 11 conferencias acerca del concilio, que obviamente no quedaron indiferentes para el Papa. Claro. ¿Me entiendes? Y ahí un poco está el hacerse todo para todos. Pero hacerse todo para todos no de una forma solamente solidaria, no de una forma solamente de poder aliviar temporalmente el problema del otro, sino que hacerse todo para todos, para ganar a todos para Cristo. Qué bien. Para ir más allá, para permitir que la persona primero se dignifique como ser humano, para poder llegar después a reconstruirse, insertarse donde está y poder seguir transitando como Cristo hacia la patria celestial. Y yo creo que eso se ha ido, ¿cómo se dice? Regando, sembrando y dando fruto, porque me llamó también mucho la atención, lo iba a decir hace rato, pero bueno, con tantas cosas que me estás diciendo, pues tengo muchas cosas en la cabeza, pero me llama la atención que el padre trabaja en la Santa Sede. El padre Fabio. Sí. El padre Fabio, sí. Piensa, qué orgullo para los misioneros calabrinianos. Al lado del Papa. Sí, Mira. al lado del Papa. Y de un Papa que ha puesto en el foco de lo que hoy es el sentido social al migrante. De un Papa que ha hablado de promover, proteger, acoger, que ha hablado de estar con el otro, que ha regalado a María consuelo de los migrantes. Qué bonito. De un Papa que ha tenido un trabajo previo en el mundo de la migración y que eso también le ha permitido, yo creo, tener esta sensibilidad especial por quienes finalmente se vuelven más vulnerables en una sociedad que no conocen. Claro, qué bonito, María, qué papel tan bonito toma, ¿no? Ujú. Consuelo de los migrantes, como madre, interesante. Katia, hay que embarrarse, ¿no? Meterse en el trabajo. Eso estaba mirando, me estoy fijando en tus botas y que habías dicho en el capítulo anterior algo de los zapatos limpios o los zapatos embarrados para llegar hasta Dios. Te tengo un saludo de alguien. ¿Sí? ¿Otro? Te voy a Ay, presentar. Me voy a hacer famosa cuando tú saludas a tanta gente tan Te famosa. voy a presentar a un misionero también scalabriniano que está en Buenos Aires, en Argentina. Él es el padre Flavio Lauría. Flavio. Y Flavio escuchó esta frase y la escuchó viendo el capítulo anterior y tiene algo que decirnos. Vamos a ver, qué interesante. Hola, ¿cómo están? En el capítulo anterior, nuestros amigos nos dejaron una frase del beato Juan Bautista Scalabrini: no se puede llegar al cielo con los zapatos limpios. ¿Qué significa esta frase? Para el beato Scalabrini significaba que nuestra vida tiene sentido si en ella buscamos servir a los demás. Cada uno tiene ya sus compromisos en esta vida, una familia, papás, mamás, en primer lugar, pero Dios quiere que algunos se dediquen particularmente a estar totalmente al servicio de su gente, al servicio de su pueblo. Y el Scalabrini así lo interpretó, así lo entendió. Decía él: quisiera hacerme todo para todos, utilizando la frase de San Pablo, hacerme todo para todos, para llevar a todos a Cristo. Y sin duda alguna así lo hizo a lo largo de toda su vida. Cuando era párroco, él le bastaba observar un poco y ya comprendía
cuáles eran las necesidades espirituales, materiales de su gente ahí en su parroquia. Porque era primero de todo un hombre de Dios, de oración, y gracias a eso un hombre dedicado a los suyos. Él sabía cuando alguien estaba necesitando un trabajo, visitaba constantemente a los enfermos, a los ancianos, a los que estaban solos. Cuando fue nombrado obispo en Piacenza, toda su vida estuvo dedicada a hacer el bien total para los suyos. Y ese amor tan grande por el pueblo de Dios que le había sido confiado lo hizo traspasar las fronteras de su diócesis, ahí en el norte de Italia, buscando a todos aquellos que en ese tiempo se dispersaban debido a la situación terrible, la situación económica tan dura. Salían y buscaban un mejor destino en distintas partes del mundo, llegando a visitarlos, llegando a cruzar el océano en ese entonces en 2 oportunidades. Entonces encontrar el sentido de la vida en el servicio a los demás y el ejemplo que nos dejó el Beato Scalabrini fue el motivo para muchos de nosotros, sus hijos en esta querida congregación de los misioneros de San Carlos, scalabrinianos. Fue el motivo por el cual muchos también hemos querido seguir el camino que Cristo nos propone. Buscar de hacerlo todo, hacernos todos para todos, hacer que todos nuestros anhelos, a veces renunciar a algunos proyectos personales que podamos tener para entregarnos totalmente a la gente que lo está necesitando. Scalabrini, repetimos, era un hombre de Dios ante todo, y por eso amaba profundamente a su pueblo con los mismos sentimientos de Cristo, compadeciéndose particularmente del pobre, del más necesitado, del migrante, de todos aquellos que buscaban el consuelo de Dios Padre. Muchas bendiciones para todos. Oye, tengo varias cosas aquí en mi mente que me dan vueltas con todo lo que dijo el padre Flavio. Porque ya en sí el padre Beato Scalabrini ya lo aterriza todo mucho más todo, y entonces se proyecta, crece, ¿no? Le va funcionando bien lo del Cristo dentro de él, ¿no? Sí, le va funcionando bien. Y le va funcionando bien esto de interpretar los signos de los tiempos y de entender que lo que se necesitaba realmente era una congregación al servicio de los migrantes. No era tan solo una asistencia, no era tan solo algo pasajero, como decía nuestro amigo Luis al comienzo, entender y luchar por hacer sentir que el fenómeno de la migración no iba a acabarse cuando Italia tuviera otra situación económica, que el fenómeno de la migración iba a acompañar el destino de la humanidad. Y entonces él funda en 1887 esta congregación de los misioneros de San Carlos Borromeo. Bueno, ese es otro santo que en otro capítulo lo veré, porque con este que está complicado es suficiente, ¿eh? Pero os prometemos eso. Y suma a ella, 2 años después, una asociación de laicos, la Asociación de San Rafael. Okay. Y con eso además nos da pie a todos los que vivimos esta vocación de ponernos al servicio del otro y que le dan origen al movimiento laico scalabriniano, a Locos por Cristo, ¿me entiendes? Y unos años después, además, la congregación de las misioneras de San Carlos. Oye, pero es que él se aseguró en todos los aspectos. Funda los curas, funda los laicos, funda las monjas, y si no reciben si no funcionan los curas, funcionan los laicos, si no funcionan los laicos, funcionan las monjas. Y así, ¿no? O por temporada, para que vaya funcionando por temporada, ¿no? Pero él se aseguró de que todo siguiese funcionando, ¿no? Y funcionan todos juntos. ¿Y por qué? Porque él sentía que al hacer que sus misioneros fueran migrantes con los migrantes, ellos llevaran
parte de su tierra, parte de su cultura, y los ayudaran a vivir en la tierra de llegada la fe. Porque la fe, decía él, es como una planta, que cuando tú la trasplantas a una nueva realidad, corres el riesgo de perderla. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Por lo tanto, lo que él busca es que el migrante pueda llegar a esta nueva sociedad y pueda tener una base que le da la posibilidad de agruparse primero con los suyos, tener un poco de sostenimiento económico, material, y tener un acompañamiento pastoral permanente. Por lo tanto, tomar fuerza para hacerse parte, insertarse y entonces dar frutos en la nueva sociedad. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. Todo lo que nos hace el Padre. Pero antes que vayamos culminando todo esto, ¿no? Yo quisiera que tú nos explicaras qué es eso de esa reliquia que tú tienes ahí. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué es eso? Bueno, Cuéntanos un poquito. esta reliquia llegó a las manos del movimiento laico scalabriniano como un regalo del Padre Salvatore, el misionero que está en Mendoza en este tiempo. Y ¿qué tiene dentro? Tiene dentro un trocito. En algunos casos puede ser un trocito de la ropa, en algunos casos puede ser un poco de materia corporal, pero nos ha acompañado, nos recuerda que Él está con nosotros y nos recuerda que su legado y sus valores hacen parte de nuestra vocación. Es decir, que aquí está Scalabrini. Está con nosotros. ¡Váyale! ¡Tremendo programa tenemos hoy! Sí, y está con nosotros también porque Scalabrini en el fondo no nos legó tan solo eso, nos legó su amor por María, nos legó su amor por la Eucaristía, ojo con eso. por la Eucaristía, nos legó su amor por los santos, nos legó su amor por Cristo, que ya lo hemos explicado, pero también nos legó su amor por la cruz. Esa cruz que apretaba fuerte contra su pecho y decía: Señor, haz que me enamore de la cruz. Pero no tan solo de la cruz que es padecimiento, que es dolor, que es muerte, sino de la cruz que también es esperanza y que es resurrección, de la cruz que es continuación de un camino, de la cruz que es un tránsito que nos lleva, que nos permite caminar juntos y migrar hacia esa patria que no tiene fin. ¿Me entiendes? Entonces, Él nos lega en todos sus valores y en su espiritualidad todos estos elementos que finalmente nos hacen entender lo que Él decía: libertad para migrar, pero no para hacer emigrar. La migración no es un fenómeno que se acaba. La migración acompaña a la humanidad. La migración tiene que ser libre, porque si no, se convierte en el mayor de los males para el hombre. Vaya, el mayor de los males. Y como decía otro santo, ¿Quién? San Pablo de la Cruz. Ese es el de Tarso, el Pablo de Tarso. No, Limar. Mira, vamos a hacer algo. Ajá. Vamos a dedicar el próximo capítulo Ajá. a este santo que decía que el origen de los males es el olvido de la pasión de Cristo. Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Primero, ustedes que están viendo en sus casas van a suscribirse al canal. Claro, suscríbanse. Van a darnos like. También. Y además no se olviden de apretar la campanita para que sepan cuando sube un nuevo episodio de este programa. Y no se lo pierdan. Y no se lo van a perder, porque van a conocer a un nuevo santo, que es San Pablo de la Cruz, en nuestro programa, que es ¡Loco por Cristo! Lo esperamos la semana que viene. No se pueden perder a ese próximo santo. ¿Cómo es que se llama? San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz. De verdad que le hemos pasado genial. Genial, genial. Muchas gracias por venir, Katia, por compartirnos a todos nosotros lo maravilloso del Beato Scalabrini, que estoy segura que pronto llegará a los altares, aunque ya está, ¿no? Y sobre todo en el altar de nuestro corazón, el Beato Scalabrini, Monseñor Scalabrini. Monseñor Beato Juan Bautista Scalabrini. Yo sé que me van a matar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale. Ahí voy aprendiendo yo también, porque tengo que aprender. ¿Vale?
Muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes en sus casas también. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. No se pierdan de nuestro próximo capítulo. Los quiero mucho y Dios los bendiga. Dame tu bendición, Beato Scalabrini. Camina atrás, no debemos quedarnos. Camina y verás la tierra prometida. Camina, que no se puede llegar al Señor con los zapatos limpios. Con los zapatos limpios. Con los zapatos limpios.